Buenas tardes, amigos de Landatel. Soy Diego García, el Product Manager. Hoy, bueno, no solo vamos a presentar un producto, una serie de productos, vamos a presentar una familia entera, una nueva familia de Ubiquiti, la familia de Fiber. Ubiquiti no es ajeno a trabajar con fibra. Desde ya hace mucho tiempo, muchos de los productos de Ubiquiti incluyen las ranuras SFP, por ejemplo, la mayoría de los switches, e incluso tienen productos un poquito más específicos para esto, como el FiberPoe. Y ya desde hace un tiempo también Ubiquiti comenzó a comercializar sus propios módulos de fibra. Muchos de vosotros los habéis utilizado, bueno, por lo menos aquí en Landatel los habéis comprado. Y bueno, ahora van a dar un pequeño salto. Todos estos productos que utilizaban antes eran un poquito para la red interna de los WISP o de los ISP en general. Ahora han dado un salto más y te llevan la fibra a casa. Entran en el mundo del FTTH. Entonces, bueno, para hacernos la presentación de esta nueva familia, tenemos como orador a Luis Ortega, el Channel Manager de la TAM, ya es un habitual en este tipo de acciones. Hola Luis, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de España. Pues lo dicho, como siempre, habrá una serie, podremos hacer una serie de preguntas. Yo os animo a que me las vayáis haciendo a medida que Luis va hablando, de manera que luego el turno de preguntas sea más fluido. Y pues eso, o a mitad de conversación, o de presentación o al final, y haremos o intentaremos hacer todas las posibles. Si no, como sabéis, luego os contestamos en offline a todo aquello que no nos haya dado tiempo a contestar. Y si te parece, Luis, te paso la pantalla y empezamos. Perfecto. A ver. Ahí debería estar. Sí, estoy viendo tu pantalla. Bueno, Luis, pues Perfecto. adelante. Bueno, listo. Gracias, Diego. Continuamos. Entonces, bueno, bueno, como mencionaba, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Ortega. Vamos a tener la presentación de la línea de UFiber. Justamente es una solución enfocado en lo que viene a ser arquitecturas FTTH o FTTT en general, lo que viene a ser fibras de distribución, orientadas muchas veces a servicios como banda ancha, entre otros. Entonces, esta presentación aproximadamente va a ser de unos 45 minutos y bueno, las preguntas que ustedes puedan tener. Siempre ante una presentación de Ubiquiti comienzo un poco hablando de quién es Ubiquiti. De repente no todos nos conocen. Ubiquiti es una compañía americana, más de 12 años en la industria de comunicaciones. Siempre estamos enfocados en cerrar las brechas digitales a través de plataformas de redes para todos y en todas partes. A la fecha, por ejemplo, nosotros venimos mucho del mundo RF, del mundo inalámbrico, más de 70 millones de productos ya implementados a nivel mundial y siempre buscamos combinar tecnología innovadora con una comunidad de usuarios, lo que viene a ser un foro de interacción, y siempre buscamos tener la mejor relación precio-rendimiento disruptivo, obviamente para eliminar las barreras de conectividad. Como les digo, nosotros venimos mucho del mundo RF. Ubiquiti comenzó desplegando redes hace varios años justamente para lo que llamamos los ISPs o digamos los WIS en algunos casos, que son también los proveedores inalámbricos de Internet. La despliegue de una red inalámbrica nos permite a nosotros tener muchísimas ventajas, tiempos de instalación, costos de instalación, pero efectivamente el problema de las redes inalámbricas es el que el espectro es finito, primer punto, o sea, el espectro se nos puede acabar. Y el otro detalle es que necesitamos a veces tener condiciones apropiadas, como la famosa línea de vista, que se habla mucho en la parte inalámbrica, y efectivamente, según la distancia, podemos desplegar ciertas capacidades. Cuando nosotros ya entramos en un tema de mayor capacidad, se habla de muchas tecnologías. Por ahí he escuchado a veces hablar de lo que es EPON, se habla de un poco de lo que es de repente HTFE, HFC, perdón, entre otras tecnologías. Entonces, o EOC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que muchas de esas plataformas vienen de algunas repotenciaciones, de algunas soluciones que son bastante antiguas. En cambio, el concepto de GPON es un concepto en realidad que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar redes efectivamente de alta capacidad. En el caso de GPON, ¿qué viene a ser GPON? GPON es una red óptica gigabit pasiva. Entonces, ¿por qué se llama gigabit? ¿Por qué se llama óptica y por qué se llama pasiva? En este caso, la red es totalmente física. Utilizamos un medio físico para poder distribuir
la misma comunicación. Por lo tanto, por un solo pelo de fibra óptica podemos transmitir capacidades muy grandes, 2,5 gigas descarga, 1.25 subida. ¿Esto significa que la comunicación es full duplex? Correcto, es totalmente full duplex. ¿Por qué le llamamos justamente el tema de pasivo? Porque este pelo óptico nosotros lo podemos dividir. Así como dividimos una frecuencia inalámbrica en un punto multipunto, lo hacemos exactamente con la red física de fibra. En este caso, los divisores son como splitters, son elementos pasivos, no y necesitan energía, son un juego de espejos prácticamente. Y nos permite compartir esta capacidad, 2,5 GB de descarga, 1.25 subida, entre las diferentes terminales. A las terminales las llamamos ONUs y al equipo central o a la cabecera le llamamos la OLT, que es el equipo principal. Entonces, en resumen, es una arquitectura punto a multipunto de fibra óptica, correcto. La ventaja, recuerden siempre, la fibra es inmune a la interferencia y por la capacidad de procesamiento nosotros podemos transmitir por este medio a nivel de IP, todo lo que es data, voz, video con muchísima facilidad y la distancia podría ser 20 kilómetros de cobertura. Bueno, va a depender mucho de la cantidad de splitters que se usen o divisiones que se implementen. A nivel de principios de GPON, ¿por qué, digamos, esta solución va comenzando a tomando mucho más fuerza cada vez? Es que GPON, o en la fibra óptica, en realidad es inmune a la interferencia RF electromagnética. Entonces, significa que nosotros podemos tener varias fibras, una encima de otra, o en el mismo ducto, por ejemplo, y todas transmiten en la misma frecuencia, reciben en la misma frecuencia, pero cada una viaja totalmente independiente. Entonces, en realidad prácticamente el factor de interferencia electromagnética es muy baja y la idea de esto es poder justamente obtener mejores capacidades de comunicación. La arquitectura que estamos implementando en este caso es justamente B+, nos permite alcanzar, digamos, hasta 20 kilómetros de manera eficiente y la eficiencia misma de la plataforma es aproximadamente el 92%. La ventaja de acá es que la capacidad que nosotros podemos obtener es muy superior a la inalámbrica y evidentemente la disponibilidad del servicio también puede ser mucho mayor. Entonces, a nivel de soluciones de GPON, digamos, Ubiquiti no es la que está la primera en lanzar una solución de GPON, pero sí somos los primeros en incorporar algunas características bastante interesantes. Por ejemplo, las soluciones de GPON del mercado actual están muy enfocados en operadores grandes, en carriers, por así decirlo. O digamos redes que pueden tener pues más de 100.000, 200.000 usuarios, etcétera. Por lo tanto, los productos compiten entre sí por tratar de satisfacer a una necesidad que básicamente son las telecomunicadoras. En este caso, nosotros hemos orientado mucho la solución para redes un poco más pequeñas, usuarios, redes de repente 1.000 usuarios, 2.000, 5.000, 20.000 usuarios, y efectivamente lo hemos hecho lo más simple posible. A esto lo hemos acompañado de algunas herramientas que nos parecen importantísimas. Primero, el software para hacer las configuraciones es sumamente sencillo, sumamente rápido. Obviamente no incorporamos ningún costo de licenciamiento, que esa es una gran diferencia con nuestros competidores. Eso nos va a permitir manejar la parte de alta de servicios, actualizaciones, soportes, implementaciones, monitoreos, actualizaciones, etcétera. Alto rendimiento en lo que viene a ser la parte de la OLT, full conmutación por hardware, eso es algo muy interesante. La mayoría de nuestros competidores son software, lo trabajan mucho por CPU. En nuestro caso le hemos orientado la comunicación a ser totalmente transparente, o sea, totalmente bridge en la parte de transporte, ya que justamente muchos de nuestros clientes habituales que usan de repente Air Max ya tienen la plataforma de routing definida y solamente necesitan cambiar el transporte inalámbrico por un transporte físico, que en este caso sería a nivel de fibra. Y a nivel de terminales, justamente enfocándolas en un alto rendimiento y flexible, muy flexible, para aplicaciones triple play y crecimiento justamente en la parte de procesamiento. Pero hablemos un poco de un diagrama para que tengan una idea mucho más clara de qué se puede trabajar. Efectivamente, un despliegue de PON o arquitectura de red óptica pasiva, efectivamente empieza en un data center, digamos, donde tenemos la parte de routing, la parte de switching, y efectivamente tenemos nuestra OLT. La OLT como tal, que es el equipo central, se alimenta por data, digamos Ethernet en este caso a nivel de fibra óptica, y tiene sus salidas PON, ¿no? Ya tenemos la primera OLT, que es de 8 puertos PON. Entonces, cada puerto PON llega a un splitter, por ejemplo. El splitter puede ser de repente de 8, 16, 32, de 2, de 4, 64 divisiones. Va a depender mucho de la distribución que se quiera trabajar. Pero se puede alcanzar hasta 20 kilómetros. En el caso que tengamos que hacer, digamos, mayor cantidad
cantidad de terminales por pelo de fibra, pues la distancia es menor, y a menor cantidad de terminales siempre la distancia sería mayor. Pero igual podemos soportar fácilmente hasta 128 terminales por cada puerto PON. Entonces tenemos esta gran ventaja justamente de que podemos ser bastante flexibles en el diseño. ¿Y qué tipo de aplicaciones se podrían trabajar? Las aplicaciones que se pueden implementar en GPON varían según el escenario, pero esta solución es muy, digamos, fácil y se acomoda bastante en las implementaciones, por ejemplo, a fibra al hogar. Podemos transportar, digamos, una arquitectura FTTH, puede ser directamente a domicilios o a nivel de edificios. Por ejemplo, llega un splitter a un edificio y el edificio ya comenzamos a llegar a cada departamento, o podríamos llegar solamente al edificio y luego convertirlo en Ethernet y distribuir en cobre, o podríamos acercar justamente la OLT a lo que viene a ser un condominio multifamiliar y desde ahí poder trabajar justamente toda la plataforma de distribución de lo que viene a ser la última milla de conexión. Entonces tenemos todo el transporte de fibra, inclusive se trabaja mucho también la parte de GPON, por ejemplo, en fibras a las cámaras de seguridad, o a veces tenemos a los parques Wi-Fi, etcétera. Las aplicaciones son muy diversas, siempre que necesitemos transportar datos IP, es una arquitectura muy fácil de poder implementar. Inclusive algunos clientes lo están trabajando con redes inalámbricas mixtas. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos condominios o edificios multifamiliares bastante grandes, entonces no podemos instalar todavía una fibra por costo-beneficio en algunos casos, pero podemos comenzar a desplegar una red de GPON local y transportamos la data por un radioenlace, ¿no? Los radioenlaces pues podrían tener capacidades limitadas, bueno, según frecuencias licenciadas o no, de 200, 300, 500 megas full duplex. Entonces, efectivamente, estaríamos limitados a la capacidad. Pero una vez que tengamos los clientes, ya tenemos el mercado económico como para poder ya implementar una fibra óptica. Entonces, efectivamente, es una alternativa. Podemos tener inclusive una red mixta con lo que viene a ser la parte de eFiber en implementación en los proyectos. Perfecto. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es los productos que nosotros tenemos. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la OLT, que es el equipo central. En este caso la OLT se parece bastante a un switch, es un equipo totalmente rackeable, se pueden poner varios en un solo gabinete, como estamos observando en la imagen, y efectivamente es un producto que nos va a permitir poder manejar la distribución de la arquitectura de POW. En este caso la OLT que tenemos disponible se llama la UFOLT. Es un equipo que maneja 8 puertos PON, cada puerto PON hasta 128 terminales, tiene 2 puertos de 10 gigabits a nivel óptico para poder trabajar, o funcionan en gigas, no hay ningún problema. Tiene un puerto de consola especial, bueno, en el caso de administración local, soporta hasta 1024 ONUs. El equipo tiene un consumo de energía bastante bajo, máximo 40 watts, e inclusive incorpora fuente redundante. La fuente redundante podría ser AC o puede ser de arquitectura DC para poder trabajar. Va a depender mucho justamente de la parte de la comunicación, cómo se quiere energizar. Y efectivamente tenemos el tema de la alta disponibilidad para poder operar siempre, ¿no? La administración es sencilla, autorreconocimiento de las ONUs, y efectivamente todo se integra el UNMS, que es el software de gestión que también les vamos a mostrar un poco más de detalles. Como este producto es bastante fácil de poder implementar, bastante flexible, la idea es justamente hacer la red de transporte lo más transparente posible. Entonces tenemos nuestros propios módulos, digamos, GPON para poder trabajar. Estos son módulos SFP que se acomodan justamente a nuestra cabecera. Está preparado para soportar 128 terminales, obviamente, que es de la UF Nano, es el primer producto que estamos lanzando, como ONU. Y efectivamente tiene una frecuencia de transmisión, una frecuencia de recepción diferente, una potencia de 5 dBm, autorregulable efectivamente, y obviamente opera a niveles de señal inclusive hasta de menos 28. Entonces nos permite trabajar con niveles de señal bastante bajos en la parte de comunicaciones. Y la capacidad, evidentemente lo que habíamos mencionado, 2,5 prácticamente descarga y 1,2 de la parte de subida directamente. Estos son los módulos justamente para la arquitectura de SFP, de la parte de GPON, y tenemos para la parte Ethernet cualquiera de nuestros módulos que ya estamos trabajando. Bueno, estos son los UF, o sea, nuestros módulos de SFP, pero fibra multimodo, monomodo, y para redes básicamente Ethernet. Entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de estos módulos, pueden ser bidireccionales de 10 gigas, inclusive si se desea, las distancias pueden variar del producto, según las necesidades que tengamos en los proyectos. Entonces, tenemos también módulos justamente para la OLT, para la parte de comunicaciones.
Hablando un poco de la terminal, ¿qué es lo que tenemos justamente con la ONU? La ONU es el equipo que es instalado en la última milla. Estaríamos hablando de, digamos, en el caso de una arquitectura FTTH, fibra al hogar, estaremos hablando del mismo, la misma vivienda directamente. Entonces, esta terminal es una terminal bastante compacta, es la primera característica que el equipo tiene, y efectivamente está diseñada para generar una arquitectura bridge entre la plataforma del GPON y la red Ethernet del cliente. Esta terminal tiene algunas características bastante interesantes. La primera, que es que tiene una opción de montaje de pared. El equipo está diseñado para ser instalado en la pared. La idea de esto es poderlo alejar un poco de la manipulación habitual de la fibra por el usuario final y de esta manera evitar justamente que la fibra sufra de algún incidente, alguna ruptura y evidentemente pues tengamos algún problema en la parte de comunicaciones. Entonces tenemos esa ventaja para poder trabajar. La segunda es que el equipo incorpora una pantalla, digamos, a presión. Esta pantalla nos indica varios valores, bueno, por defecto, digamos, no indica nada, solamente el valor de actividad de la fibra. Nos puede indicar los niveles de señal de transmisión y recepción de la fibra óptica, tráfico de subida, tráfico de bajada, como le está mostrando ahora en el ejemplo, también tráfico acumulado, tiempo de servicio, entre otros. La capacidad del procesamiento es bastante alto, mínimo 550 megas, inclusive puede alcanzar capacidades de 700 megabits de tráfico real, entonces una ONU que en realidad nos puede desarrollar gran capacidad de procesamiento, y como este equipo va instalado en la pared, y sabemos que en la pared a veces tenemos la limitación de que no tenemos tomas eléctricas, el equipo efectivamente prende por PoE o se alimenta por PoE para poder trabajar. La arquitectura PoE, 24 voltios, 0,3 amperios, eso significa que se pueden usar 40 metros de cable de red desde el inyector PoE hasta la terminal para poder alimentarla sin ningún inconveniente. Obviamente tiene muy buenas capacidades de transmisión, muy buena sensibilidad para tener justamente la cobertura simétrica contra lo que viene a ser la OLT, y de esta manera podemos comenzar a implementar las conexiones en la última milla. En el caso de la terminal, que en este caso es la UF Nano, es compatible también con otras OLT, hay una lista de compatibilidad, pero en el caso de la OLT, que es el equipo de cabecera, solamente compatible con nuestra terminal por el protocolo de autodescubrimiento. Entonces, ya hay varios clientes justamente que han estado implementando. Les voy a mostrar también algunos casos de ya de las primeras implementaciones que estamos teniendo de la plataforma, donde los clientes justamente están caracterizando a nuestra solución por las altas capacidades de procesamiento, ¿no? Entonces, podemos obtener capacidades muy altas de comunicación, que es justamente lo que nosotros buscamos con esta plataforma, para que podamos aprovechar al máximo justamente esta tecnología en la parte pasiva. Lo interesante del GPON, porque algunos clientes también analizan y dicen cuánto tiempo esta tecnología va a estar vigente y cuánto tiempo esta plataforma de comunicaciones nos va a permitir, digamos, la optimización o retorno de la inversión, el ROI. En este caso, hay que recordar lo siguiente. La parte de GPON está compuesta de equipamiento activo, que es el que hemos mostrado, equipamiento pasivo, que es la parte de la fibra. En el equipamiento activo, hoy en día estamos en GPON. Mañana estará el nuevo estándar 10 GPON o 40 GPON o 100 GPON y la tecnología sigue avanzando. Entonces tendremos que cambiar el equipamiento activo, sí, pero la parte pasiva no se va a tener que cambiar, porque a través de la misma fibra óptica podríamos ir aumentando las capacidades. Y como la mayor inversión usualmente está en el despliegue de la fibra, el retorno de inversión de la fibra es mucho mayor. Esa es justamente la gran ventaja que tenemos con GPON, muy superior al cobre, al par de cobre, o muy superior al cable coaxial, o inclusive es muy superior también a la parte inalámbrica. Bueno, la parte inalámbrica tiene un menor costo de inversión, así que nos permite un retorno mucho más rápido. Obviamente el retorno a veces en la fibra es un poco más largo, pero hay que recordar que esta plataforma está justamente para aprovecharse más en capacidad, sobre todo de comunicaciones. Entonces, hablando justamente a nivel de, digamos, de herramienta, tenemos nuestro software, que es justamente el UNMS. El UNMS es nuestro software de gestión que nos va a permitir justamente poder hacer la administración completa. Les voy a mostrar rápidamente unas pantallas, luego vamos a ver una pequeña demostración del software. En este caso, el UNMS está diseñado para hacer nuestra administración centralizada de la familia de GPON. Inicialmente fue desarrollada solamente para GPON, pero bueno, vamos a incorporar justamente la gestión o administración, podríamos decir, de otras
soluciones también. Me voy a mostrarles un poco lo que tenemos en Roadmap y efectivamente un fácil despliegue de la arquitectura, una interfaz limpia, fácil de trabajar, reportes amigables y evidentemente la implementación más rápida posible. Entonces, esta solución de GPON o este software de GPON efectivamente tiene la habilidad de estar desarrollado justamente para operadores a gran escala. En este caso podemos nosotros asignar lo que viene a ser la parte de locaciones. Las locaciones vienen a ser justamente el englobe como, digamos, el paquete de ciudad. Dentro de esto nosotros podemos manejar todo lo que se llaman ya los sitios internamente, lo que viene a ser justamente los gabinetes, conocemos nosotros de esa manera, y podemos monitorear a través de esto el equipamiento activo que nosotros tenemos en el gabinete. Esto significa que no solamente monitorea a la cabecera, sino también monitorea a los switches de la línea de HMAX, que es de Ubiquiti, o los routers también, entre otros productos que próximamente se van a agregar. Entonces ya nos va a permitir en una sola interfaz poder monitorear diferentes productos y saber que están disponibles o tenemos algún mantenimiento en cierto momento. Asignación de zonas justamente a los gabinetes es bastante fácil de poder trabajar, inclusive al momento que hacemos las implementaciones, el software nos permite inclusive subir fotos, a adjuntar detalles de cómo el gabinete está implementado, etcétera, para tener una herramienta también para lo que sería mesa de ayuda o, digamos, ciertas eventualidades que a veces ocurren en la red, tener siempre la información documentada, ¿no? Luego ya tenemos lo que viene a ser la vista en los equipos. Efectivamente comenzamos a ver principalmente estados, trazo de capacidades de procesamiento, niveles de señales, en algunos casos, a tiempos activos, y efectivamente seleccionando cualquiera de los productos podríamos nosotros comenzar a visualizar diversas características, ¿no? Estas son unas pantallas de una versión un poco más antigua, ya la última versión tiene varios de los módulos liberados, entonces ustedes podrían justamente ya realizar configuraciones de los routers, realizar obviamente la completa configuración de la OLT, que es el equipo de cabecera, e inclusive podemos levantar los planes, los perfiles de los usuarios, las VLANs si se desean asignar. Me preguntaban en una presentación cuántas VLANs soportamos por terminal, hasta 12, así que tenemos bastante flexibilidad de servicios que inclusive se pueden ofrecer sin ningún problema. Entonces podemos tener gran cantidad de detalle, inclusive estadísticas de cómo está funcionando, cuáles son las terminales que son las ONU asignadas que están en ese momento en línea y podemos comenzar a visualizar la diversa información que tenemos en la plataforma. Entonces ahí podemos visualizar justamente todo el despliegue. Ese es el caso de la terminal. En la terminal comenzamos a ver justamente detalles interesantes como la parte histórica. Eso es algo justamente que algunos usuarios siempre nos piden, flexibilidad para que el usuario final pueda ver inclusive cuánto tráfico genera y cuál es su consumo del tráfico en el tiempo. Así que tenemos varios tipos de reportes para poder generar toda esta información. Obviamente que el software no solamente queda ahí, también muestra los logs de las comunicaciones, tenemos la parte justamente de eventos y tenemos la parte de tareas programadas que se desean manejar, como actualizaciones de firmware o mantenimientos físicos, se pueden asignar entre diferentes roles de los usuarios para poder manejar justamente la administración completa. Obviamente la actualización masiva, lo que viene a ser la parte de actualización de firmware, por ejemplo, los productos, también es algo que se incorpora para facilitar mucho la configuración y mantenimiento de la red en los proyectos. A nivel de roadmap, justamente la idea es que este software comience a integrarse con varios módulos. Por ejemplo, ya la integración con el app ya se está desarrollando para tener un acceso más sencillo del móvil para las personas del NOC o la parte de soporte. El mapa de la red también justamente se está haciendo los ajustes para la topología, no solamente creada a nivel real, sino lógica, como está establecida, un nuevo dashboard para ver estadísticas centralizados, integración con el software de facturación, en el caso que queramos facturar los servicios de fibra, también vamos a integrarlo, entre otras características como acceso remoto, inclusive parte de acceso a la plataforma de Unify, para tener una red mucho más integrada. A nivel de productos, inclusive la plataforma va a llegar mucho más allá. Actualmente está diseñado para la familia justamente de UFiber, pero la idea es integrarlo, bueno, Edge Router, Edge Point ya está integrado, vamos a integrar un poco a AirMax, AirCube, toda la línea de routers y de switches completa, la parte de AirMax y entre otros productos también los vamos a manejar, inclusive iFiber, aparte de Amplify se va a integrar, inclusive Ethernet Magic, entre otras líneas. Entonces la idea de nosotros es tener una integración completa con nuestras diversas plataformas. Prácticamente este software nos va a permitir mucho la administración en las redes de comunicaciones.
Entonces, hablando un poco justamente de la parte de casos, acá tenemos algunas ya implementaciones que algunos clientes han realizado. Esto los he obtenido del foro justamente de Ubiquiti. Ahí, por ejemplo, estamos viendo algunas pruebas de ya de capacidad, bueno, en un carrete de fibra, pues, justamente ya no ni siquiera atenuando la distancia, sino simulándola con una fibra real. Y efectivamente también los valores de señal ópticos que el equipo muestra, muchos clientes lo han comparado directamente con lo que viene a ser medidores ya en la parte de fibra para justamente verificar que tengan una relación bastante directa. En este caso podemos ver 10 menos 10.58, acá tenemos menos 10.57, o sea, prácticamente tenemos el valor correspondiente exacto, el cual nosotros estamos operando en la parte óptica. Y recuerden, la pantalla esa presión, así que nos puede dar justamente algunos detalles. Esto es una implementación de un operador justamente en Chile, unos amigos ahí de Optic. Ellos ya han realizado la implementación de unas 30 ONUs inicialmente. Están justamente ya ofreciendo inclusive hasta servicios IPTV. Justamente están en la parte de prueba ya de la parte de IPTV y con esos equipos fácilmente pueden entregar capacidades muy grandes, ¿no? Actualmente lo están usando para desarrollar capacidades de 300 megas, pero la idea de ellos es poder justamente incrementar mucho más las capacidades de comunicaciones. Entonces, una solución bastante fácil de trabajar, bastante flexible. Acá podemos ver la implementación. En este caso tienen prácticamente unas 30 euros recién implementadas. Lo han compartido hace un mes con nosotros en nuestro foro. Y efectivamente, así como ellos, hay bastantes casos en los cuales ya clientes han comenzado a desplegar la parte de PON. Por ejemplo, acá podemos ver algunos despliegues y efectivamente las capacidades que pueden entregar en algunos casos bastante altas, ¿no? Que están ofreciendo capacidades de más de 300 megas de descarga, 170 megas de subida directamente en las mismas terminales. Una terminal bastante estética, bastante compacta, no invasiva. La terminal no tiene Wi-Fi inicialmente porque es una terminal Ethernet de alta capacidad. Buscamos separar ambos servicios. Inicialmente vamos a tener terminales con Wi-Fi más adelante, probablemente ya lo informemos a final de año, pero vamos a tener algunas terminales con Wi-Fi. El motivo por el cual la terminal inicial no tiene Wi-Fi es que el Wi-Fi como tal es un problema para el operador. El operador de banda ancha no vende Wi-Fi, el operador vende Internet o banda ancha como tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú lo integras el Wi-Fi y el Internet o la banda ancha en la misma terminal, el usuario final no sabe la diferencia. Entonces, él hace una prueba de velocidades en su teléfono, en una esquina de la casa, y como no marca la velocidad, la culpa es del operador. Entonces, prácticamente eso está comenzando a generar muchos problemas hoy en día, especialmente cuando aumentas la capacidad de ancho de banda, ¿no? Cuando teníamos 20 megas, 60 megas, 50 megas, inclusive no era un problema muy grande, pero hoy día sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si tú le entregas 200 o 300 megas, por ejemplo, acá casi 400, como lo que vemos en esta implementación, 400 megas, entonces yo le pongo un wifi básico, el cliente nunca va a pasar de 60. Entonces hay una gran diferencia con lo que él espera, con lo que él obtiene. Entonces él dice, no, el proveedor es malísimo, el servicio es malo, busco otro proveedor. Y hay una rotación de clientes por una mala experiencia en la banda ancha, pero en realidad no tiene nada que ver justamente con el tema del servicio. Entonces muchos operadores inclusive buscan separarlos a nivel de cajas, o sea, productos físicos, para que el cliente justamente diga, mira, yo te pongo un router, pero el router es wifi de obsequio, tú podrías potenciarlo para tener cobertura en toda la vivienda. Porque hay que recordar, con un solo router wifi no podemos cubrir todo el hogar. Eso es una limitación de la tecnología inalámbrica. Ahora, Ubiquiti tiene productos en la parte de Unify que tenemos tecnología para entregar prácticamente hasta 900 megas hoy día por wifi. Pero ¿cuál es el problema? Que el costo es bastante alto y este mercado de la parte de distribución de servicios está muy sensible al precio, es un mercado muy sensible. Para trabajar inicialmente, estamos desarrollando estos dos productos que ya van a estar disponibles muy pronto, se llaman los AirCube. Los AirCube son unos pequeños routers, a los que han trabajado con el Air Router de Ubiquiti, este producto lo viene a reemplazar. El AirCube viene en dos versiones, la familia ISP, que es un router N, 2x2, y el AC, que es justamente en la tecnología C, también 2x2. La idea de estos routers es llegar con un precio bastante competitivo. El router va a tener varias flexibilidades, como puede prender por PoE, va a tener lo que es salida PoE. Adicionalmente tiene dos puertos, los cuales se pueden asignar a nivel de VLANs y se integra directamente al software de gestión. Eso es la parte interesante. ¿En qué significa esto? Que el equipo lo podemos monitorear remotamente. Entonces, el cliente desea que le ayudemos con el cambio de configuración,
o si necesita que le ayudemos con algún protocolo de abrir puertos, etcétera, en el router, fácilmente desde el software de gestión nos podemos conectar y le podemos ayudar al cliente directamente sin ningún problema. Entonces tenemos este nuevo producto, los AirCube, que van a estar pronto ya disponibles justamente en el mercado. Una presentación también bastante estética, bastante compacta, no las antenas tradicionales, para que no sea muy invasivo directamente. Diego, no sé si hasta acá tuviéramos algunas preguntas, hacemos una pausa para revisar las dudas de los usuarios. Sí, bueno, hay un par y ya que tenemos esta imagen aquí que recuerda un poquito a otra caja blanca, ¿no? La Amplify. Amplify, exacto. Sí, nos preguntan si este sería compatible con los extensores de Amplify. Más bien los extensores de Amplify son compatibles con él. Hay que recordar que los extensores de Amplify son compatibles con cualquier router del mercado, no solamente con nuestro sistema de Amplify. Voy a ponerlo en pantalla de repente, un segundo para los usuarios que no conocen Amplify, lo puedan bueno, saber justamente lo que estamos hablando de repente, ¿no? Voy a poner un momento en pantalla. Acá está. Justamente lo que estamos viendo en pantalla son los extensores de la tecnología de Amplify. Ellos en realidad son compatibles con cualquier router del mercado. Estos extensores se configuran por Bluetooth a través de una app, de una fácil implementación. No son invasivos, obviamente se pueden instalar en cualquier parte del hogar y nos van a permitir ayudarnos a expandir la señal. Bueno, Amplify es un sistema de Wi-Fi para hogar de alto performance o alto rendimiento que tiene como objetivo solucionar la complejidad de la configuración de una red o la complejidad del cliente. Lo que pasa es que justamente hablábamos, esto es muy relacionado al tema de banda ancha. La experiencia de banda ancha en última milla no solamente depende del operador. Yo creo que el operador entrega una parte muy importante, pero depende de la experiencia de cobertura inalámbrica dentro de la vivienda, porque prácticamente hoy en día todo es Wi-Fi en la última milla, ¿no? Wi-Fi los televisores, Wi-Fi las consolas de juego, Wi-Fi las portátiles, Wi-Fi las tabletas, Wi-Fi los móviles, las cámaras de seguridad también son Wi-Fi y prácticamente depender mucho que si en la última milla tenemos una muy buena red, vamos a poder tener una muy buena experiencia de banda ancha. Entonces nosotros hemos desarrollado Amplify para ello, pero recuerden que los repetidores que se pueden trabajar justamente con el AirCube o con nuestro sistema de Amplify sin ningún problema. Muy bien. Bueno, ya volviendo un poquito al UFiber, has sacado una lista de pues, futuras compatibilidades con el software de gestión del UFiber. ¿Significa Sí, esto que en un futuro vamos a unificar todas las plataformas y manejar desde los Unify hasta los AirMax, FMAX y esto, vamos, que un mismo USP de esa misma plataforma podrá manejar absolutamente toda su red? exacto. Mira, les comento un poco cuál es la idea que nosotros tenemos. Nosotros inicialmente tomamos la idea de tener tres plataformas, digamos, o sí, en general tres plataformas para línea de operadores. Tenemos en lo que viene a ser el UCRM, que es un software de facturación y mesa de ayuda, tickets de mesa de ayuda y digamos estadísticas de servicio y banda ancha para el cliente, que es un software muy orientado a la parte del CRM, digamos, la parte de administración de usuarios. Tenemos el Air Control, que es el software de administración de radios, orientado principalmente a AirMax y orientado a lo que es la parte de eFiber. Cuando desarrollamos el tema de GPON, que también es una plataforma de banda ancha, tomamos la decisión de desarrollarle un software nuevo. Motivo, acomodar el software de Air Control nos hubiera tomado más tiempo, así que desarrollamos por defecto un software totalmente de cero que llamamos el UNMS, que es el que hemos presentado. Cuando desarrollamos este software, tuvimos ya la visión de que en realidad la mayoría de nuestros clientes que tienen plataformas inalámbricas sean candidatos a tener justamente plataformas en GPON. Y muchas veces las redes, o yo como he estado viendo en proyectos, inclusive en el último viaje que tuve por España, también lo vi en varios de los instaladores, el tema de que a veces tienen redes mixtas. Por ejemplo, en una zona de alta densidad uso GPON, pero también tengo clientes que están muy lejos, entonces yo no puedo instalarles fibra, ya utilizo AirMax, hago un mix. Entonces, por ese motivo, tomamos la decisión de que en el caso del UNMS, que es un software ya preparado con una mejor arquitectura de diseño, pueda soportar todos los productos de la línea de AirMax, de la línea de eFiber, entre otros. Entonces, prácticamente lo que estamos buscando es que en el largo tiempo, o digamos un periodo mucho más largo,
el UNMS se convierte en el software de operadores y prácticamente integra ahí todos los productos. Ahora, hay ciertos detalles que quiero aclarar. En el caso de Amplify, nos va a permitir las estadísticas, configuraciones, forwardeos, etcétera. Y en caso de eFiber, Edge Power, EdCube y el resto de productos de la línea de broadband o la línea operadores, la podemos gestionar. En el caso creo que aparece algo de Amplify, no sé si aparecía, pero en el caso, a nivel de plataforma, en el caso de Amplify es básicamente solamente para un solo producto que son los endpoints. Los endpoints son unos power line que vamos a trabajar, que entonces estos productos justamente se van a poder integrar a nivel de funcionalidades parcialmente. Eso es algo que todavía se está evaluando, pero el resto de productos sí se van a integrar por completos a la plataforma. Básicamente para tener un solo software de gestión, por así decirlo, y no tener doble trabajo teniendo doble plataforma de gestión. Muy bien, muy bien. Bueno, esto supongo que habrá que hacer un webinar para explicar todo esto bien ya a fondo. Sí, Eh, Hay varias preguntas sobre si este tipo de sistema se puede utilizar para redes profesionales y me preguntan en concretos para hoteles y si en un futuro van a salir algún tipo de dispositivo específico para este tipo de uso. ya. En el caso del GPON, GPON está desarrollado para redes de alta capacidad, no es solamente para redes de mediana capacidad. La OLT tiene una capacidad Layer 2 de prácticamente 20 gigas de comunicación, entonces su capacidad de estrés es bastante alto. A nivel de hoteles, el equipo se puede utilizar para una red FTTH en este caso o FTTR, lo que sería una red prácticamente de fibra a la habitación, se puede utilizar. Sin embargo, el producto no tiene Wi-Fi, lo que se viene a ser la terminal inicial, así que no es que podamos trabajar Wi-Fi, pero la idea de nosotros sí es tener un equipo con mayor cantidad de puertos en la parte de terminal. Vamos a tener un producto más próximamente orientado, un poco más hacia la parte digamos, de aplicaciones como diversidad de puertos, lo que viene a ser la parte de fibra, parte de hoteles que estaban mencionando unos clientes que sí he tenido algunos requerimientos orientados a esa parte. Lo que estamos nosotros enfocados acá es justamente tener una alta capacidad en la terminal. Entonces, ¿podemos nosotros instalarlo esto en un hotel? Por supuesto que sí, pero de este equipo tendríamos que montar ya el sistema tradicional de Wi-Fi, que efectivamente lo tenemos en la línea de Unify, que es la parte que está enfocado de repente a la parte vertical de hoteles, donde tenemos diversos productos Wi-Fi que podríamos implementar. Ahora, ¿se administrarían por separado? Sí, pero efectivamente la plataforma es totalmente compatible sin ningún problema. Muy bien. A ver. Bueno, hay gran variedad de preguntas, a lo mejor me queda un poco desordenado. Eh, mm, ¿Se pueden hacer redes híbridas con otros fabricantes? Me preguntan marcas en concreto, pero tampoco quiero decirlas aquí ahora. Claro, en realidad la OLT soporta solamente nuestras terminales, lo que viene a ser la cabecera, pero nuestras terminales soportan otras OLTs. En realidad, si ustedes quieren saber cuáles son, creo que está eso en la parte, en la página de Help de Ubiquiti. Vamos a entrar brevemente para mostrarlo. Creo que está como OLT, creo que sale. A ver, vamos a buscarlo, un poco más grande. Entonces está como UFiber. ¿Qué pasó acá? Fuera de línea, eso. A ver, vamos a entrar por acá por el buscador. UFiber, acá está, soporte, tercera parte de OLTs. Acá hay una pequeña descripción de cuáles son las otras OLTs que son compatibles, justamente cuál es la configuración que se tiene que hacer en la terminal para que sea compatible con el resto de las opciones, ¿no? Somos compatibles con unas 3 marcas, principalmente, siguiendo perfiles, inclusive los perfiles ya vienen creados en la ONU, y a través de los perfiles simplemente se activa el servicio, ¿no? Entonces, en el caso que quieran utilizar nuestras terminales, los que son las ONU, con otras OLT, pero en el caso de la OLT solamente con nuestras terminales. Muy bien. Respecto a la alimentación de la Nano, hay un par de preguntas. ¿Cómo se instala el PoE? Si es el PoE compatible con otros PoEs de otros productos de Ubiquiti. Sí, Bueno, sí. y no, perdón, te interrumpí, disculpa.
No, no, básicamente con esas dos yo creo que englobo. Hay varias preguntas más, pero yo creo que con esas dos englobamos todas las respuestas. Ya, en realidad el POE que estamos usando ahí, a los que han trabajado con productos de Ubiquiti, usamos el mismo POE de la Living 5AC23. Él es un PoE compacto, diseñado para ir en pared, genera 24 voltios, 0,3 amperios, a través de un cable UTP estándar, básicamente. Y podemos utilizar, como digo, 40 metros de cable de red desde el inyector PoE hasta la terminal. Creo que por aquí no sé si tengo una imagen, pero vamos a ver si, bueno, acá estamos viendo, bueno, salidas de PoE. Creo que en estas implementaciones no vemos los PoEs. No, en esta implementación no estamos viendo los PoEs, pero dentro de la caja del producto viene la terminal, viene su inyector PoE para poder trabajar y lo podemos trabajar, ¿no? Y efectivamente acá podemos ver que hay ciertos cables de red que están viniendo, esos vienen del inyector PoE, permite bastante flexibilidad para la instalación. Entonces recuerden, el inyector PoE es 24 voltios pasivo, entonces si desean, digamos, reemplazarlo con inyector justamente del mercado, tenemos diversos otros productos que también trabajan con el mismo inyector sin ningún problema. Muy bien, siguiendo un poco con las nano, si este producto se va a instalar en la casa del cliente final, ¿se puede limitar lo que el cliente ve por pantalla? Sí, se pueden desactivar las opciones si es que no se desean. En realidad, lo que viene activado por defecto es la medición de la fibra, eso viene activado por defecto, y la medición del tráfico el tráfico actual, lo que estamos viendo en pantallas, y luego hay otra ventana del tráfico acumulado, que es básicamente el tráfico generado o todo el tráfico transmitido desde el último reinicio. Esas tres opciones se muestran por defecto, pero se pueden desactivar si es que se desea. Depende justamente del perfil. Yo creo que son importantes que se tengan porque la idea de la pantalla es que el cliente pueda ayudarnos en el caso de soporte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una eventualidad de un servicio, el servicio puede ser planta interna, planta externa, o sea, puede ser problema de la última milla del usuario, como puede ser problema de la red. Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿a qué técnico enviar? ¿Enviamos a un técnico que le ayude a ver el wifi del cliente o enviamos a un técnico que revise la parte de fibra? De repente hay un problema con la fibra o algo está generando una pérdida adicional o bueno, tenemos un problema de fibra. Usualmente nosotros obtendríamos esta información cuando estamos, por ejemplo, cuando tenemos acceso a la terminal, pero digamos que no tenemos acceso a la terminal por algún problema de infraestructura. Entonces, le llamamos el cliente nos llama y nos dice que no hay servicio, que el servicio tiene un problema. Entonces, como no podemos conectarnos, le pedimos, por favor, no que abra una laptop, no que ingrese una página IP, no que escriba un IP. Por favor, señor, solamente toque el producto. Tocando el producto, sabríamos justamente el valor de la señal de la fibra. Y ahí podríamos ver y confirmar si hay un problema local o es un problema externo, porque si no tenemos nivel de la fibra, entonces simplemente es un problema ya de conexión. Tenemos que ver a alguien que venga a revisar la parte de la fibra. Si el equipo está totalmente apagado, entonces ya sabríamos que hay un problema justamente en el cable local de la alimentación eléctrica y le podemos dar unos tips al cliente para que lo pueda solucionar localmente él. Bueno, si no podemos solucionarlo, también lo podemos informar. Hay muchos clientes que dicen, pero no me alcanza mi servicio de banda ancha. De repente el cliente tiene 5 televisores, 6 televisores, todos están viendo Netflix y de repente sus 60 megas no le alcanzan y se está quejando. Entonces el cliente podría ver en tiempo real cuánto está consumiendo. Entonces eso también le permite al cliente saber, sí estoy llegando hasta ciertas tasas de consumo y quisiera pues contratar más para que pueda yo tener mayor cantidad de servicio. No es que el servicio sea malo, sino que me excedo en mi tráfico. ¿Por qué? Porque tengo a los niños consumiendo de streaming de video, tengo al vecino también que le di acceso, por ejemplo, entre otros casos. Entonces, yo creo que es una herramienta de ayuda, pero si lo desean desactivar, se tiene la opción. Muy bien. Siguiendo un poco con las nano, creo que esto lo he respondido antes, pero no está de más recordarlo. ¿En qué modo puede trabajar la nano? La Nano puede trabajar inicialmente en modo bridge, el modo router se libera en un mes aproximadamente, pero por defecto es bridge. Vale. Ya cambiando un poco de tema. Has dicho que ahora mismo tal y como se va a comercializar esto, está en modo B+, que era hasta 20 kilómetros. Así es. Si Y es queremos más, llegar a... Sí, perdón. sí, sí. No, Si queremos llegar a más distancia, tengo un cliente, iba a decir, una persona que está preguntando 70 kilómetros. Supongo que habría que cambiar al C+. ¿Cómo podríamos hacer este eh, cambio? O si se puede hacer este no, cambio.
eso no sería posible. En el caso que queramos llegar a 70 kilómetros, 70 es bastante distancia, yo recomendaría justamente hacer una fibra Ethernet. Voy a justamente cortar esto para pasar justamente a un slide y explicarlo. Y creo que acá tenía algo así, por ejemplo, miren esto. Si en este, está cargando la pantalla, ya. Si en este diagrama yo quisiera llegar al condominio que estoy marcando con el cursor, digamos que ese condominio está a 50 kilómetros. En verdad lo que yo tengo que hacer es una fibra Ethernet de 50 kilómetros. Luego, una vez que llegue a ese destino, instalar una OLT ahí y distribuir el servicio. Eso evidentemente en muchas marcas no sería viable. ¿Por qué? Por el costo de la OLT, porque es abrumadora, es básicamente supera los cuatro dígitos, sí, prácticamente cuatro, o sea, hasta 5 dígitos en algunos casos. Entonces, ¿cuál es el problema? El costo. Sin embargo, nosotros hemos hecho un sistema de OLT que no es a nivel modular, sino totalmente independiente, y eso permite mucha flexibilidad. Entonces, yo podría transportar mi fibra Ethernet hasta esos 70 kilómetros, luego instalar mi OLT y de ahí comenzar a distribuir. Inclusive, si yo tuviera en ese condominio tal vez 100 o 150 clientes, ya te puedo decir que a nivel de números sí te justifica. Efectivamente, tener inclusive una OLT ahí. Entonces ya podríamos comenzar a transportar el servicio, comenzar a distribuir la capacidad. Pero obviamente tendríamos que acercar la OLT y de esa manera la última milla tendría una distancia mucho más corta. Esto es lo que se recomienda más. Efectivamente, en el mercado no se hace porque los otros fabricantes de GPON, sus OLT son extremadamente costosas. Entonces, ese es el gran problema que a veces estas marcas tienen en la parte de las OLT. Sin embargo, nosotros no lo tenemos, por eso es que recomendamos el diseño de acercar justamente la OLT. Es más, todos los proyectos que estamos implementando por clientes están muy orientados a este concepto de reducir mucho el costo de instalación a nivel de cantidad de fibra en la vía pública, ya que de esta manera podemos comenzar a reducir mucho esa parte de última milla, ¿no? Muy bien. A ver, ¿dónde está esta pregunta que me había parecido interesante? Ah, sí. ¿La OLT puede funcionar en modo router o hay que instalarlo siempre detrás de un router? No, la OLT es totalmente switch, es transparente. O sea, tiene que ir justamente detrás de un router. El motivo es que la OLT hace transporte. Es un concepto bastante errado, creo que se trabaja mucho en el mercado de que necesitamos mucho routing de routing de routing y efectivamente los operadores grandes utilizan más que todo conmutación, solamente switching. Pero sin embargo piden que el equipo tenga router. Por eso es que la mayoría de OLTs que ustedes van a encontrar tienen routing. Pero cuando les pregunto a los operadores si lo están utilizando, me dicen que no, solamente lo trabajan en Layer 2. ¿Por qué? Porque todo se centraliza ya en algún router de core o se centraliza en un solo firewall. El objetivo, reducir la latencia en la red. Tener muchos routers significa más latencia y efectivamente mayor complejidad en la distribución. Entonces, la OLT es Layer 2 completa. Muy bien. ¿Qué servicios un poquito podría proporcionar la OLT? Bueno, me preguntan en concreto, por ejemplo, QoS o priorización de paquetes. Y luego Sí, también, por otra parte, me preguntan si se pueden configurar perfiles de usuario y si se limita desde aquí el consumo que recibe cada cliente en la última milla al final. Pues, perfecto. En este caso, la arquitectura es un poco diferente de repente a lo que se viene trabajando en Air Max. En realidad, QoS viene implementado, efectivamente, o sea, a nivel de priorización de paquetes, eso lo hace automáticamente la cabecera y tanto también las terminales, lo que viene a ser la parte de la ONU. A nivel de asignación de perfiles, ¿cómo trabaja? Nosotros asignamos acá VLANs directamente a los usuarios. Entonces, cada terminal puede soportar hasta 12 VLANs. ¿Y para qué son estos? Por ejemplo, yo estoy transportando al mismo cliente video, voz sobre IP, 2 líneas de internet. Luego de la terminal pongo un switch y obviamente un switch administrable y separo todos los servicios. Bueno, si es necesario. Inclusive el AirCube vas a tener la opción de soportar separar dos servicios, por ejemplo, Internet y IPTV, el caso que se quiera manejar. Entonces, está orientado mucho a la parte de trabajo de esa manera. Ahora, cuando nosotros asignamos el ancho de banda al usuario, se asigna a través de una VLAN, que es justamente el concepto en el cual trabajan todos los operadores ya medianos y grandes. El concepto de asignarlo a través de VLAN nos va a permitir a nosotros justamente que no tengamos ningún problema en la última milla
y efectivamente seamos totalmente transparentes para poder asignar esto. Entonces, ya el control de ancho de banda se aplicaría directamente sobre la misma VLAN. Muy bien. Bueno, tengo un montón de preguntas más. Voy a hacer unas pocas más y el resto, por favor, me las podéis mandar a webinar@arlandatel.com. Y bueno, las que no me dé tiempo a contestar, ya digo que hay muchas preguntas, las contestaré offline. Un poquito para acabar, una pregunta que me parece, bueno, es un poquito más genérica. Me pregunta un cliente, al principio de todo, has dicho que hay diferentes velocidades de subida y de bajada. La fibra Sí, no debería ser simétrica y estas velocidades las podemos manejar nosotros o vienen definidas por el producto. vienen diferidas por el producto porque está orientado más a capacidad de descarga que capacidad de subida. El motivo es las frecuencias que se usan. Bueno, en la presentación igual que les vamos a compartir, hay ciertas explicaciones de la pérdida que tiene cada una de las fibras y obviamente cómo se calcula la cobertura, pero la frecuencia, la capacidad de descarga utiliza una frecuencia como 1490, por ejemplo, y la capacidad justamente en este caso de subida, tiene una capacidad justamente diferente, ¿no? Que es 1310. Obviamente, ¿cuál es el detalle? Y vamos a revisar. Mientras, esta es la misma distancia, ¿ok? Mientras que en la capacidad de descarga, el nivel de señal de la fibra es 19.56 de nivel de dBm, de dB, perdón, de señal que está ahí llegando. En la misma distancia, la capacidad de retorno es más o menos 21. Eso significa que siempre hay un poco mayor de pérdida en el retorno. ¿Por qué? Básicamente por la frecuencia. Este es un ejemplo de 10 kilómetros con un splitter de 64, o sea, 1 a 64 directamente. Entonces, inclusive podría 10 kilómetros trabajar, sí, sin ningún problema. Ahora, el detalle es que la arquitectura de JIPO se priorizó mucho la descarga porque está enfocado en distribuciones generalmente de banda ancha, donde la prioridad siempre es la descarga y se ofrece más capacidad de descarga que de subida. Ahora, la capacidad de subida justamente está limitado, pero cuando pasemos a 10 JIPO, la capacidad aumentará proporcionalmente, aumentará también la capacidad de descarga y la capacidad de subida proporcionalmente. Siempre se va a manejar esta arquitectura en la parte de JIPO por el momento, a menos que justamente se tenga una idea de cambiar la capacidad. Recuerden que esto está orientado mucho en sistemas de banda ancha compartida, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se aloja el software? ¿En la OLT o en otro dispositivo como el CloudKey? Perfecto. El software, en realidad, o lo que viene a ser la parte del UNMS, se aloja o se instala, digamos, directamente en un servidor que se quiera tener localmente. El software, como administra gran cantidad de OLTs y gran cantidad de terminales, efectivamente va instalado en lo que viene a ser justamente un software centralizado. En otras palabras, en un servidor local que tengamos. De esa manera nosotros podemos ya poder accederlo y pues él mismo pueda monitorear cualquiera de los equipos en la red. Muy bien, y ya última pregunta. ¿Hay futuro de redes ópticas C++? Sí, estamos ahí, no puedo todavía revelarles todos los detalles, pero tenemos idea de trabajarse más, al igual que les mencioné, tener diversas ONUs con arquitectura Wi-Fi. Entonces vamos a tener justamente una mix de productos ahí directamente en los próximos meses. Muchas gracias, Luis. Bueno, como he dicho, hay muchísimas preguntas y bueno, no tenemos tiempo para contestar más. Las contestaremos offline o yo o Luis o bueno, nos pondremos. Al final os las contestaremos, por eso no os preocupéis. Que no quería irme sin deciros que, bueno, las primeras unidades de las Nano y los primeros módulos B+, ya las tenemos en Landatel. Las OLTs ya las tenemos encargadas y deberían llegar a lo largo de octubre. Y bueno, podéis comprarlas ya, podéis empezar a probar y que tenemos stock. Y luego también quería comentaros los cursos. En Landatel hemos iniciado una nueva ronda de cursos de formación. Vamos a hacer unos cursos de Unify junto con Edmas, ya que pensamos que es una buena combinación, no solo poder hacer una red final, sino una red de routing para comunicar tu propia red. Nos parece que es la mejor combinación que podemos hacer, un curso de 3 días y luego los cursos de Airmax. Podéis meteros dentro de la página de Landasoft en servicios formación para tener más información. Y dicho esto, muchas gracias Luis por acompañarnos hoy y explicarnos todo esto. Me ha parecido muy interesante y sobre todo, bueno, creo que da pie para que podamos hacer un par de webinars más con todo lo que has contado. Que Perfecto, pases un no hay buen ningún día. problema.
Pues igualmente, gracias Diego y gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Nos encontramos en un próximo seminario para conversar más acerca de las tecnologías de Ubiquiti. Muchísimas gracias y excelente día. Igualmente, Luis. Y a todos vosotros, pues igual que os agradece Luis, os lo agradezco yo. Muchas gracias por asistir. Ya sabéis que nos tenéis aquí en Landatel para lo que queráis. Podéis contactar con nosotros a través de las direcciones de correo webinars@landatel.com o marketing@landatel.com. Si no soy yo, alguno de mis compañeros os atenderemos. Muy buen día y gracias por asistir.